Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a continuar con el capítulo 29, el punto número 9, el sueño de perdón. Bienvenidos todos. Vamos a recordar, ¿verdad?, quiénes somos y cómo podemos regresar a nuestro hogar, no dándole valor a las ilusiones, a los sueños, ¿sí? Es un sueño solamente. O estás dormido o estás despierto. Y el curso de milagros nos llegó a todos a nuestras manos. ¿Para qué? Para despertar, para recordar que nunca hemos estado separados de Dios y que nada, ni siquiera nuestros propios pensamientos nos pueden hacer daño, ¿sí? Vámonos a conectarnos con nuestro ser, soltando todas nuestras ideas, soltando todos nuestros pensamientos y recordando nuestra única identidad como hijos de Dios. Provoca quedarse escuchando, la verdad. Bueno, pero vamos a continuar con el punto 9, el sueño de perdón. Y dice así: el que es esclavo de ídolos lo es porque está dispuesto a hacerlo. Y dispuesto tiene que estar para poderse prestar, postrar
en adoración ante lo que no tiene vida y buscar poder en lo que es impotente. ¿Qué le sucedió al Santo Hijo de Dios para que su deseo fuera dejarse caer más bajo que las piedras del suelo y esperar que los ídolos lo elevasen? Escucha pues, tu historia en el sueño que tejiste y pregúntate. Escucha pues tu historia en el sueño que tejiste y pregúntate si no es verdad que no crees que sea un sueño. ¿Escuchaste? ¿Crees que es un sueño o no crees que es un sueño? ¿Ah? Esa historia que tejiste. En la mente que Dios creó perfecta, como Él mismo, se adentró un sueño de juicios. Espectacular esto, bienvenido. Sí, estamos hablando, ¿verdad? De la idea de creernos que somos un sueño. Entonces dice el sueño del perdón. Y dice, en la mente que Dios creó perfecto, como Él mismo se adentró un sueño de juicios. Y en ese sueño el cielo se trocó en infierno y Dios se convirtió en el enemigo de su Hijo. ¿Cómo puede despertar el Hijo de Dios de este sueño? Es un sueño de juicios. Por eso todo te lleva a hacer juicios. Para despertar, por lo tanto, tienes que dejar de juzgar, pues el sueño parecerá prolongarse mientras él forme parte de él. No juzgues, pues el que juzga tiene necesidad de ídolos para evitar que sus juicios recaigan sobre sí mismo. Tampoco puede conocer al ser al que ha condenado. No juzgues, pues si lo haces, pasas a formar parte de sueños malvados en los que los ídolos se convierten en tu verdadera identidad, así como en la salvación del juicio que, lleno de temor y culpabilidad, emitiste acerca de ti mismo. Todas las figuras del sueño son ídolos. ¿Escuchaste? Todas las figuras del sueño son ídolos, concebidos para que te salven del sueño. No obstante, fueron concebidos para salvarte de aquello de lo que forman parte. De esta manera, el ídolo mantiene el sueño vivo y temible, pues ¿quién podría desear un ídolo a no ser que estuviera aterrorizado y lleno de desesperación? Esto es lo que el ídolo representa. Venerarlo, por lo tanto, es venerar la desesperación y el temor y el error. La desesperación, el temor, el error, así como el sueño de donde estos proceden. Así como el sueño de donde estos proceden. Ya, un segundito aquí. El que es esclavo de ídolos lo es porque está dispuesto a hacerlo. Y dispuesto tiene que estar para poderse postrar en adoración ante lo que no tiene vida y buscar poder en lo que es impotente. ¿Qué le sucedió al Santo Hijo de Dios para que su deseo fuera dejarse caer más bajo que las piedras del suelo y esperar que los ídolos lo elevasen? Escucha pues tu historia en el sueño que tejiste y pregúntate si no es verdad que no crees que sea un sueño. ¿Aún crees que esto es un sueño o no? En la mente que Dios creó perfecta como Él mismo,
se adentró un sueño de juicios, y en ese sueño el cielo se trocó en infierno y Dios se convirtió en el enemigo de su hijo. ¿Cómo puede despertar el Hijo de Dios de este sueño? Es un sueño de juicios. Para despertar, por lo tanto, tiene que dejar de juzgar, pues el sueño parecerá prolongarse mientras él forme parte de él. No juzgues, pues el que juzga tiene necesidad de ídolos para evitar que sus juicios recaigan sobre sí mismo. Tampoco puede conocer al ser al que ha condenado. No juzgues, pues si lo haces, pasas a formar parte de sueños malvados en los que los ídolos se convierten en tu verdadera identidad, así como en la salvación del juicio que lleno de terror y culpabilidad emitiste acerca de ti mismo. Este habla más que todo de la misma proyección, ¿sí? De proyectar. ¿Cómo estás proyectando? ¿Sí? Es decir, si dentro de ti hay juicio, tú vas a proyectar los juicios y los vas a ver ahí afuera. Es sencillamente esto. Todas las figuras del sueño son ídolos concebidos para que te salven del sueño. No obstante, fueron concebidos para salvarte de aquello de lo que forman parte. De esta manera, el ídolo mantiene el sueño vivo y temible, pues ¿quién podría desear un ídolo a no ser que estuviera aterrorizado y lleno de desesperación? Esto es lo que el ídolo representa. Venerarlo, por lo tanto, es venerar la desesperación y el terror, así como el sueño de donde estos proceden. Todo juicio es una injusticia contra el Hijo de Dios, por lo que es justo que el que le juzgue no eluda la pena que se impuso a sí mismo dentro del sueño que forjó. Entonces, por eso fíjate que cada vez que juzgas, viene una pena por la que tienes que pagar en el juicio, ¿sí? Entonces, por eso es mejor no juzgar, no juzguemos nada, absolutamente nada. Todo juicio es una injusticia contra el Hijo de Dios, por lo que es justo que el que te juzgue, el que le juzgue, no eluda la pena que se impuso a sí mismo dentro del sueño que forjó, ¿sí? Entonces, siempre que proyectamos, queremos sentirnos culpables. Entonces, ya una manera, ¿verdad? De no hacerlo, de parar, de poner ese stop, ya no juzgo más, ya no quiero juzgar más nada, no quiero interpretar más nada, ¿sí? Sino solamente el juicio del Espíritu Santo que te dice que el Hijo de Dios es santo, ¿sí? Es sano, puro, perfecto. Escucha esto, Dios sabe de justicia, no de castigos. Pero en el sueño de juicios, tú atacas y te condenas a ti mismo y deseas ser el esclavo de ídolos que se interponen entre tus juicios y la pena que estos conllevan. No puede haber salvación en el sueño tal como lo estás soñando, pues los ídolos no pueden sino ser parte de él para salvarte de lo que crees haber hecho y de lo que crees que hiciste para volverte un pecador y extinguir la luz interna. Criatura de Dios, la luz se encuentra en ti. No estás sino soñando y los ídolos son los juguetes con los que sueñas que juegas. ¿Quiénes, sino los niños, tienen necesidad de juguetes? Los niños juegan a gobernar el mundo y le otorgan a sus juguetes el poder de moverse, hablar, pensar, sentir y comunicarse por ellos. Sin embargo, todo lo que los juguetes parecen hacer solo tiene lugar en las mentes de los que juegan con ellos. No obstante, ansían olvidarse de que ellos mismos son los autores del sueño en el que los juguetes son reales.
En ellos los juguetes se han vuelto contra el niño que pensó haberles otorgado realidad. Más, ¿tiene acaso un sueño el poder de atacar? ¿Podría un juguete volverse enorme y peligroso, feroz y salvaje? Esto es lo que el niño cree, pero tiene miedo de sus pensamientos y se los atribuye a los juguetes. Y la realidad de esto se convierte en la suya porque los juguetes parecen salvarlo de sus pensamientos. Escucha esto. Y la realidad de esto se convierte en la suya propia porque los juguetes parecen salvarlo de sus pensamientos. Sin embargo, los juguetes mantienen sus pensamientos vivos y reales, pero él los ve fuera de sí mismo, desde donde pueden volverse contra él, puesto que los traicionó. El niño cree que necesita los juguetes para poder escapar de sus pensamientos porque cree que sus pensamientos son reales. Escucha esto porque es súper interesante, ¿sí? Y cuando entiendas esto, pues ya no vas a seguir juzgando y ya no vas a seguir proyectando allí. Sencillamente te liberas. Las pesadillas son sueños pueriles. En ellos los juguetes se han vuelto contra el niño que pensó haberles otorgado realidad. ¿Sí? Entonces somos como unos niños. Mas, ¿tiene acaso un sueño el poder de atacar? ¿Podría un juguete volverse enorme y peligroso, feroz y salvaje? Esto es lo que el niño cree, pues tiene miedo de sus pensamientos y se los atribuye a los juguetes. Y la realidad de esto se convierte en la suya propia porque los juguetes parecen salvarlo de sus pensamientos. Sin embargo, los juguetes mantienen sus pensamientos vivos y reales, pero él los ve fuera de sí mismo, desde donde pueden volverse contra él, puesto que los traicionó. El niño cree que necesita los juguetes para poder escapar de sus pensamientos porque cree que sus pensamientos son reales. Y así convierte todo en un juguete para hacer que su mundo siga siendo algo externo a él y pretender que él no es más que una parte de este mundo. Entonces, aquí es cuando nos responsabilizamos totalmente, ¿verdad? Porque somos unos niños, ¿eh? Y muchas veces somos unos niños en ese camino espiritual cuando no entendemos muchas cosas y juzgamos y todavía creemos que esto es mejor que aquello. Y sencillamente, ¿qué es lo que nos muestra el curso de milagros? Que no debemos juzgar absolutamente nada, ¿sí? Sencillamente responsabilizarnos por todo lo que estamos viendo allá afuera y no tenerle miedo a nada, porque ¿de dónde procede todo ese miedo? De nuestra propia mente, de nuestra propia idea, de nuestras propias creencias. Y es sencillamente liberarnos de todo eso. Y a quién pedimos ayuda, al Espíritu Santo, ¿verdad? Que es esa parte de nuestra mente recta que está allí para demostrarnos y mostrarnos de que los milagros son reales, de que los milagros existen cuando dejamos que se haga la voluntad de Dios de nosotros y podamos ver a cada uno de nuestros hermanos en la luz, ¿sí? En la verdad, en su verdadera identidad. Entonces dice aquí, llega un momento en que la infancia debería dejarse atrás para siempre, ¿sí? Y madurar desde el punto de vista espiritual. Llega un momento en que la infancia debería dejarse atrás para siempre. No sigas aferrándote a los juguetes de la niñez, deséchalos, pues ya no tienes necesidad de ellos. El sueño de juicio no es más que un juego de niños. Qué hermoso te lo dice, ¿ah? Es un juego de niños, ya no sigas jugando más. En el que el niño se convierte en un padre poderoso, pero con la limitada sabiduría de un niño. Lo que le hiere es destruido, lo que le ayuda bendecido, excepto que juzga
con el criterio de un niño que no sabe distinguir entre lo que le hace daño y lo que le sanaría. Cosas adversas parecen acontecerle y tiene miedo del caos que ve en un mundo que cree gobernado por las leyes que él mismo promulgó. El mundo real, no obstante, no se ve afectado por el mundo que él cree real. Escucha esto, escúchalo, escúchalo, escúchalo. Sí, el mundo real, no obstante, no se ve afectado por el mundo que él cree real, ni sus leyes han cambiado porque él no las entienda. El mundo real es también un sueño, escucha, excepto que en él los personajes han cambiado y no se ven como ídolos traicioneros. El mundo real es un sueño en el que no se usa a nadie, no se usa a nadie, ¿sí? Para que sea el sustituto de otra cosa, ni tampoco se le interpone entre los pensamientos de que la mente concibe y lo que ve. Entonces, clave, el mundo real es un sueño en el que no se usa a nadie para que sea el sustituto de otra cosa, ni tampoco se le interpone entre los pensamientos que la mente concibe y lo que ve. No se usa a nadie para lo que no es, pues las cosas infantiles hace mucho que se dejaron atrás. Y lo que una vez fue un sueño de juicio, se ha convertido ahora en un sueño donde todo es dicha, porque ese es su propósito. Ahí solo pueden tener lugar sueños de perdón, pues el tiempo está a punto de finalizar y las figuras que entran a formar parte del sueño se perciben ahora como hermanos a los que ya no se juzga, sino que se les ama. No es necesario que los sueños de perdón sean de larga duración. No se concibieron para separar a la mente de sus pensamientos, ni intentan probar que el sueño lo está soñando otro. En ellos se puede oír una melodía que todos recuerdan, si bien no la han oído desde antes de los orígenes del tiempo. El perdón, una vez que es total, hace que la intemporalidad esté tan cerca que entonces se puede oír el himno del cielo, no con los oídos, sino con la santidad que nunca se ausentó del altar que se encuentra eternamente en lo más profundo del Hijo de Dios. Y cuando éste vuelve a oír este himno, se da cuenta de que nunca había dejado de escucharlo. ¿Y a dónde va a pasar el tiempo una vez que se ha abandonado los sueños de juicio? Siempre que tienes miedo de la clase que sea y tienes miedo si no estás experimentando una profunda felicidad, certeza de que dispones de ayuda y una serena confianza de que el cielo te acompaña, ten por seguro que has forjado un ídolo que crees que te va a traicionar. Entonces, párate aquí firme, intransigente y recuérdale a tu mente, ¿verdad? Que ese personaje, ese ídolo que estás proyectando allí, pues realmente es una sombra y no significa absolutamente nada. Y en ese instante ocurre el milagro, cuando recuerdas quién eres. Entonces, escucha esto, siempre que tienes miedo de la clase que sea y tienes miedo si no estás experimentando una profunda felicidad, la certeza de que dispones de ayuda y una serena confianza de que el cielo te acompaña. Ten por seguro que has forjado un ídolo que crees que te va a traicionar. Pues bajo
tus esperanzas de que el ídolo te salve, yace la culpa y el dolor de la autotraición y de la incertidumbre tan profundos y amargos que el sueño no puede ocultar completamente tu sensación de fracaso. El resultado de tu autotraición tiene que ser el miedo, pues el miedo es un juicio que inevitablemente conduce a la frenética búsqueda de ídolos y de la muerte. Los sueños de perdón te recuerdan que estás a salvo y que no te has atacado a ti mismo. De esta manera, tus errores y tus temores infantiles, tus terrores infantiles desaparecen y los sueños se convierten en la señal de que has comenzado de nuevo y no de que has traicionado una vez más, que has tratado una vez más de venerar ídolos y de perpetuar el ataque. Entonces aquí te vas a parar, ¿sí? Es como cuando se te repite una historia y otra vez y otra vez, y tú dices, Dios mío, pero estoy haciendo las lecciones del curso de milagros, estoy haciendo todo tal cual como me lo dicen, y otra vez vuelve, se repite, se repite y se repite. Entonces te paras allí sencillamente responsabilizándote y dices, soy responsable de todo lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. Entonces te paras allí. Entonces miras el sueño, ¿sí? Mira el sueño, sin miedo, mira los personajes. Y sencillamente dile a tu mente, esto no es real, esto no significa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estás proyectando esas ideas, esas sombras que tienes allí y que no has pasado por alto. Y por eso se repiten una y otra vez. Entonces se escucha. Los sueños de perdón te recuerdan que estás a salvo y que no te has atacado a ti mismo. De esta manera, tus terrores infantiles desaparecen y los sueños se convierten en la señal de que has comenzado de nuevo y no de que has tratado una vez más de venerar ídolos y de perpetuar el ataque. Los sueños de perdón son benévolos con todo aquel que forma parte de ellos y así liberan completamente al soñador de los sueños de miedo. Él deja entonces de tener miedo de sus propios juicios, pues no ha juzgado a nadie ni ha intentado liberarse mediante juicios de lo que los propios juicios imponen. Y ahora recuerda continuamente lo que había olvidado cuando los juicios parecen ser la manera de salvarle de la sanción que ellos mismos imponen. Entonces, fíjate tú, ¿no? Que aquí ya te lo dice muy clarito. Mira los juicios, ¿no? O sea, ya no te asustes de mirar las sombras, de mirar los juicios que tienes, y de mirar tus pensamientos, porque cada vez que se te repite algo allí es porque no lo has perdonado, no lo has pasado por alto, has creído que es verdad, ¿sí? Y sencillamente, pues, no te juzgues, sencillamente bendices, ¿sí? Si es una petición de amor de uno de tus hermanos, pues dale amor. ¿Qué vas a hacer? Dale amor. Recuérdale que él es el Hijo de Dios. Y si tú eres el Hijo de Dios, ¿qué es lo único que puedes hacer? Dar amor, más nada. ¿Sí? Pasar por alto, ¿sí? Porque todavía hay muchas cositas allí, muchas ideas, muchas creencias, ¿sí? Y nos aferramos muchas veces a esas ideas, a esas creencias, ¿sí? Y las defendemos. Entonces es sencillamente pararte allí, mirarlas de frente, mirar todas esas sombras y decirle a tu propia mente, bueno, esto es un sueño, esto no es real, esto no significa absolutamente nada. Y cuando vas a dar cuenta de que realmente no estás creyendo en el sueño, cuando pasas por alto, ¿sí? Porque tienes que pasar por alto todo, porque es un sueño. Es un juego de niños, ¿sí? Estás metido en un juego de niños creyéndote que estás separado de Dios y jamás has podido estar separado de Dios. Jamás has podido tener un cuerpo, aunque aparentemente ves el cuerpo allí, ¿verdad? Ves tu cuerpo y defiendes esa identidad humana.
realmente no eres un cuerpo, estás soñando ser un cuerpo. Y cuando despiertas, ¿qué viene? ¿Qué viene? Viene la experiencia, ¿sí? Y eso es lo que tienes que experimentar, la experiencia, vivirla, sentirla. Por eso vamos ahora, antes de continuar con el capítulo 30, a la experiencia. Conéctate con tu ser, con tu única realidad y sencillamente recuerda que eres el santo, puro, perfecto Hijo de Dios. Es chéverísima esa música. El capítulo 30, vamos con el capítulo 30, el nuevo comienzo. Y dice así, introducción. El nuevo comienzo se convierte ahora en el foco central de nuestro programa de estudios. No hay duda con respecto a cuál es la meta, pero ahora se necesitan métodos más específicos para alcanzarla. La rapidez con la que puedes hacerlo depende únicamente de esto, que estés dispuesto a poner en práctica cada paso. Cada uno de ellos te ayudará un poco más cada vez que lo practiques y todos conjuntamente te conducirán más allá de los sueños de juicio a los sueños de perdón, liberándote así del dolor y del miedo. Ninguno de estos pasos es algo nuevo para ti, pero todavía son ideas más que reglas por las que riges tu pensamiento. Por lo tanto, necesitamos ponerlos en práctica por algún tiempo hasta que se conviertan en las reglas por las que riges tu vida. Nuestro propósito ahora es convertirlos en hábito de modo que estén a tu disposición
en caso de necesidad, ¿sí? En caso de necesidad vas a utilizar estas reglas. Es sencillo, es crearlo como un hábito. Reglas para tomar decisiones, escucha eso. Tomar decisiones es un proceso continuo, pero no siempre te das cuenta de cuándo las estás tomando. Más con un poco de práctica, con aquellas de las que ya eres consciente, comienzas a establecer un patrón que te ayudará con las demás. No es conveniente que te preocupes por cada paso que tengas que dar. Si adoptas una perspectiva correcta al despertar, habrás ganado ya una gran ventaja. Mas si experimentas una gran resistencia y ves que tu resolución flaquea, es que todavía no estás listo. No luches contra ti mismo. Piensa más bien en la clase de día que te gustaría tener y dite a ti mismo que hay una manera muy fácil de que este mismo día pueda transcurrir así. Trata entonces una vez más de tener la clase de día que deseas. Este enfoque comienza con la siguiente declaración. Hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Sí, de momento para el ego, ¿verdad? Es fastidiosa esta idea, pero para los que ya confiamos y tenemos plena certeza de que la voluntad de Dios para nosotros es perfecta felicidad, sencillamente soltamos esa parte egoica y decimos, hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Es una liberación total. Entonces, vamos a repetir, hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Esto quiere decir que estás dispuesto, que estás eligiendo no ser el juez de lo que debes hacer, pero quiere decir también que no juzgarás las situaciones en las que te veas llamado a tomar una decisión. Pues si las juzgas, habrás establecido las reglas que determinan cómo debes reaccionar ante ellas. Y así, una respuesta diferente no hará sino causarte confusión, incertidumbre y temor. Entonces, aquí, ¿verdad? Hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta, ¿sí? Así de sencillo, hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Esto quiere decir que estás eligiendo no ser el juez de lo que debes hacer. Que a veces dices, pero esto no es lo que yo quiero hacer, y quieres el que no lo quiere hacer, el ego, ¿no? Entonces sencillamente párate allí y sencillamente escucha. Pero quiere decir también que no juzgarás las situaciones en las que veas llamado a tomar una decisión, no vas a juzgar tampoco eso, pero si las juzgas, habrás establecido las reglas que determinan cómo debes reaccionar ante ellas. Y así una respuesta diferente no haría sino causarte confusión, incertidumbre y temor. El mayor problema que tienes ahora es que todavía decides primero lo que vas a hacer y luego decides preguntar qué es lo que debes hacer. Escucha, primero lo que vas a hacer, ¿sí? O sea, tiene en cuenta esto. El mayor problema que tienes ahora es que todavía decides primero lo que vas a hacer. Eso me recuerda como cuando uno tiene un escudo, un calendario y dice, bueno, hoy voy a hacer esto, 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 esto y esto. Y si tú no logras cumplir todo lo que te pusiste, te vas a sentir terrible, ¿sí? Entonces, fíjate aquí que es que todavía decides primero lo que vas a hacer, o sea, no tienes que decidir ni siquiera lo que vas a hacer. Y luego decides preguntar qué es lo que debes hacer. Entonces, primero pregunta, ¿qué es lo que debo hacer en este día? ¿Sí? ¿Qué es lo que debo hacer? Y ahí sí lo haz, qué es lo que debo, lo que te salga, esto es lo que debo hacer, ¿sí? Y luego sí, pues vas a estar en paz. Y es posible que lo que oigas no resuelva el problema tal como lo percibes inicialmente. Esto conduce al temor porque contradice tu percepción, de modo que te sientes atacado y por ende furioso. Hay ciertas reglas mediante las cuales esto se puede evitar,
pero es inevitable que ocurra al principio mientras aún estás aprendiendo a escuchar, ¿sí? Porque tienes que aprender a escuchar. Siempre que te acuerdes de ello a lo largo del día y dispongas de un momento de calma para reflexionar, repítete a ti mismo nuevamente la clase de día que te gustaría tener, los sentimientos que deseas abrigar, las cosas que quieres que te sucedan, así como lo que quieres experimentar y di. Si no tomo ninguna decisión por mi cuenta, esta es la clase de día que se me concederá. Si no tomo ninguna decisión por mi cuenta, esta es la clase de día que se me concederá. Si practicas estos dos procedimientos debidamente, te ayudarán a dejarte guiar sin temor, pero no permitirán que primero surja la oposición, pues para luego convertirse en un problema de por sí. Mas habrá ocasiones en las que ya habrás juzgado de antemano. En esos casos, la respuesta suscitará un ataque, a no ser que rectifiques tu mente de inmediato para que solo desee una respuesta efectiva. Ten por seguro que eso es lo que ha sucedido si no estás dispuesto a detenerte por un momento y pedir que se te dé la respuesta. Pues esto quiere decir que ya has tomado una decisión por tu cuenta y que no puedes ver cuál fue la pregunta. Necesitas ahora un rápido reconstituyente antes de volver a preguntar. Recuerda nuevamente la clase de día que te gustaría tener y reconoce que ha ocurrido algo que no forma parte de ello. Date cuenta entonces de que has hecho una pregunta por tu cuenta y de que debes haberla contestado de acuerdo con las condiciones que tú mismo has establecido. Y entonces, no tengo ninguna pregunta. Me olvidé de lo que tenía que decidir. Y esto te sirve mucho cuando hay la rumiación, ¿sí? Y hay alguna cosa que tú dices, bueno, ¿cómo le voy a decir esto a esta persona? ¿Cómo tengo que hacerlo? Entonces, le voy a preguntar por qué está así o X, ¿no? Entonces tú dices, bueno, definitivamente te paras aquí y dices, no tengo ninguna pregunta, ¿sí? Porque ¿quién es el que está interpretando, analizando las actitudes de tus hermanos? Tu ego. Entonces te llegas aquí a este punto y dices, no tengo ninguna pregunta. Me olvidé de lo que tenía que decidir, ¿sí? Me olvidé de lo que tenía que decidir. Entonces, esto cancela las condiciones que estableciste y permite que la respuesta demuestre cuál debió haber sido la pregunta realmente. Trata de observar esta regla sin demora, a pesar de tu resistencia, pues ya estás enfadado. Y tu temor de que se te vaya a dar una respuesta que no coincida con la pregunta tal como la planteaste, cobrará ímpetu y acabaría creyendo que el día que deseas es uno en el que a tus preguntas se le den tus respuestas. Y no será así, pues ello te arruinaría el día al privarte de lo que realmente deseas. Esto puede ser muy difícil de entender una vez que has decidido por tu cuenta qué reglas te prometen un día feliz, ¿sí? Porque tú dices, un día feliz para mí es tal y tal y tal cosa, pero si entonces no pasa así, entonces ya te sientes mal. Entonces es mejor estar en que tú no sabes qué es lo que va a pasar en el día, sencillamente vas a confiar y te vas a dejar guiar. Entonces fíjate esto. No obstante, esa decisión todavía puede revocarse mediante métodos sencillos que puedes aceptar, ¿sí? Si estás tan reacio a recibir que ni siquiera puedes olvidarte de tu pregunta, puedes empezar a cambiar de parecer con lo siguiente.
Por lo menos puedo decidir que no me gusta cómo me estoy sintiendo ahora. Entonces puedes decir, por lo menos puedo decidir que no me gusta cómo me estoy sintiendo ahora. Que recuerdes eso es suficiente, ¿sí? Esto por lo menos es obvio y allana el camino para el siguiente paso, que es muy sencillo. Una vez que has decidido que no te gusta cómo te estás sintiendo, ¿qué podría ser más fácil que continuar con? Por lo tanto, espero haber estado equivocado. Entonces, cada vez que te sientas mal, angustiado, con miedo, con lo que sea, ¿sí? Por lo tanto, espero haber estado equivocado, ¿sí? En relación a tus juicios, espero haber estado equivocado. Esto mitiga la sensación de resistencia y te recuerda que no se te está forzando a que aceptes ayuda, sino que es algo que deseas y necesitas porque te gusta. No te gusta cómo te estás sintiendo. Esto mitiga la sensación de resistencia y te recuerda que no se te está forzando a que aceptes ayuda, sino que es algo que deseas y necesitas porque no te gusta cómo te estás sintiendo. Esta ínfima apertura bastará para que puedas seguir adelante y dar los pasos que te faltan para dejar que se te ayude. Entonces, al menos estás sintiendo que no te estás sintiendo a gusto, ¿sí? Lo estás percibiendo y ahí pides la ayuda. Ahora has llegado a un punto crucial porque te has dado cuenta de que saldrías ganando si lo que decidiste no es lo que quieres. Hasta que no llegues a este punto, creerás que tu felicidad depende de tener razón, pero por lo menos ya has alcanzado un cierto grado de sensatez. Te has dado cuenta de que sería mejor para ti que estuvieses equivocado. Este ápice de sabiduría bastará para llevarte aún más lejos. No te estás forzando a ello, no se te está forzando a ello, sino que simplemente esperas lograr algo que quieres. Por lo tanto, puedes decir con perfecta honestidad, quiero ver esto de otra manera. Y esta es la varita mágica, ¿sí? Quiero ver esto de otra manera. Siempre que hay algo a nuestro ego no le gusta y recuerda que estás haciendo el entrenamiento mental, sencillamente te paras allí y aparece el Espíritu Santo con esta frase, quiero ver esto de otra manera. Ahora has cambiado de parecer con respecto a la clase de día que deseas tener y has recordado lo que realmente quieres. Su propósito ya no está velado por la demente idea de que lo que quieres, de lo que quieres, de que lo quieres para satisfacer tu empeño de tener razón cuando en realidad estás equivocado. De este modo, el hecho de que estás dispuesto a pedir llega hasta tu conciencia, pues no puedes estar en conflicto cuando pides lo que realmente quieres y comprendes que eso es lo que estás pidiendo. Este último paso es solo el reconocimiento de que no te opones a recibir ayuda. Es la declaración de una mente receptiva que aunque todavía no está segura, está dispuesta a que se le muestre lo que necesita ver. Tal vez hay otra manera de ver esto. ¿Qué puedo perder con preguntar? Ahora pues, puedes, por lo tanto, hacer una pregunta que tenga sentido y consecuentemente la respuesta tendrá, ¿verdad? Sentido también. Y no te opondrás a ella, pues comprenderás que es a ti a quien dicha respuesta beneficiará. Debe quedar claro, no obstante,
que es más fácil que tu día transcurra felizmente si no permites que la infelicidad haga acto de presencia en primer lugar. Pero esto requiere tener práctica con las reglas que te protegen de los embates del temor. Cuando hayas dominado estas reglas, el amargo sueño de juicios habrá sido deshecho para siempre. Fíjate que te dice aquí, habrá sido deshecho para siempre. Entonces confía, hermano, confía en que ese sueño va a ser deshecho para siempre. Pero mientras tanto necesitas poner en práctica las reglas que lo deshacen. Examinemos una vez más, pues, la primera de las resoluciones que aquí se ofrecen. Hemos dicho que puedes comenzar el día felizmente si decides no tomar ninguna decisión por tu cuenta. Esto de por sí parece ser una decisión. Sin embargo, tú no puedes tomar decisiones por tu cuenta. La única cuestión es entonces con quién eliges tomarlas. Eso es todo. Está fácil. La primera regla, pues, no es una coacción, sino la simple afirmación de que un simple hecho, No tomas decisiones por tu cuenta, independientemente de lo que decidas, pues o bien se toman con ídolos o bien con Dios. Y aquí está el punto, es que está el secreto, ¿con quién, verdad? Decido pasar el día, ¿con Dios o con los ídolos? ¿Sí? ¿A quién le voy qué voz voy a escuchar? ¿O voy a escuchar la voz de Dios o voy a escuchar la voz del innombrable? ¿Sí? Entonces, la voz de Dios te habla de amor, de paz, de perfección, de felicidad, de alegría, de abundancia. Y la otra voz de que te habla de dolor, sufrimiento, angustia, desesperación, juicio, ¿sí? Maldad, terror, miedo. ¿Qué es lo que te mete? Esa otra voz, puro miedo. Entonces, te vas a parar aquí. Entonces dice, no tomas decisiones por tu cuenta, independientemente de lo que decidas, pues o bien se toman con ídolos o bien con Dios, y le pides ayuda al anticristo o a Cristo. Y aquel que elija se unirá a ti y te dirá lo que debes hacer. Tu día, no obstante, transcurre al azar. La clase de día que tienes lo determina aquello con lo que eliges aquello con lo que eliges vivirlo y la manera en que percibe tu felicidad el amigo a quien acudes en busca de consejo. Siempre pides consejo antes de tomar cualquier decisión. Es esencial que entiendas esto para que te des cuenta de que no hay coerción ni ningún motivo para pensar que coarta tu libertad. Nadie puede escaparse de lo que inevitablemente ha de ocurrir. Y si tú crees que puedes, estás equivocado. La segunda regla es asimismo un hecho. Pues tu consejero y tú tienen que estar de acuerdo con respecto a lo que deseas antes de que pueda ocurrir. Es este convenio lo que permite que todas las cosas ocurran, pues nada puede ocurrir sin algún tipo de unión, ya sea con un sueño de juicios o con la voz que habla en favor de Dios. Las decisiones producen resultados precisamente porque no se toman aisladamente. Las tomas tu consejero y tú, y son tanto para ti como para el mundo. El día que deseas tener, se lo ofreces al mundo, pues transcurrirá tal como lo hayas pedido y reforzará el dominio de tu consejero en el mundo. ¿A qué reino le pertenece tu mundo hoy? ¿Qué clase de día vas a decidir tener?
Hoy solo se necesita dos que deseen gozar de felicidad para que se la ofrezcan al mundo. Hoy solo se necesitan dos que deseen gozar de felicidad para que se la ofrezcan al mundo. Solo se necesitan dos que comprendan que no pueden tomar decisiones por su cuenta para garantizar que el júbilo que pidieron sea plenamente compartido por todos, pues han entendido la ley básica que les otorga poder a todas las decisiones y les confiere todos los efectos que puedan tener jamás. Solo se necesitan dos. Estos dos tienen que haberse unido antes de que se pueda tomar una decisión. Permite que esto sea lo único que tengas presente y tendrás la clase de día que deseas tener, y al tenerlo se lo ofrecerás al mundo. El juicio que habías emitido sobre el mundo queda anulado mediante tu decisión de tener un día feliz. Y tal como has decidido, así tienes que dar. Entonces, ¿qué es lo que vas a decidir? ¿Sí? Sencillamente tener un día feliz. Tan fácil, ¿no? ¿Cuál es tu decisión? Deseo tener un día feliz. Y esa es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para ti? Que tú tengas un día feliz. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tú tienes que decidir? Compartir la voluntad de Dios contigo. O sea, que la voluntad de Dios y tu voluntad sean una. Y que esa voluntad sea que seas feliz. Tan sencillo como esto. Entonces, ¿qué voz vas a escuchar? Vas a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Como te lo dicen aquí, la voz del Cristo o la voz del anticristo. ¿Sí? Y ahí tienes que estar muy claro. Entonces, cada vez que sufres, que te enfermas, que ves a tus hermanos malos, pecadores, culpables, ¿sí? Estás eligiendo por la voz del anticristo, ¿sí? Ya es hora de que elijas por la voz de Dios, que elijas por la voz de Cristo, que te dice que tu hermano es inocente, puro, impecable, que el mundo es bello, hermoso, ¿sí? Que es un cielo. Eso te lo dice la voz de Dios, ¿sí? Entonces toma la decisión correcta, ¿sí? Y escucha la voz de Dios, porque o escucha la voz de Dios, que es el amor, o escuchas la voz del anticristo, que es el miedo, que es el terror, que es la angustia, que es la desesperación, ¿sí? Entonces ya mira de frente al miedo y dile, tú ya no me asustas más, ¿sí? Ya no más, ¿sí? Ya voy a escuchar, estoy decidido a escuchar la verdad y solamente la verdad, ¿sí? ¿Y cuál es la verdad? De que Dios quiere para mí perfecta felicidad, que todos mis hermanos son inocentes y que ya no me voy a seguir engañando. Por eso pido ayuda al Espíritu Santo para que se realice la corrección de todos mis errores de mi mente. Entonces, recuerda que la verdad corregirá todos los errores de mi mente y descansaré en aquel que es mi ser, que es mi verdadera identidad. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Perdonar, pasar por alto este mundo de ilusiones, no darle valor absolutamente a nada y recordar que todos mis hermanos son santos, puros, perfectos e impecables. Recordar que espíritu soy, un santo hijo de Dios, libre de toda limitación, a salvo, sano, pleno, libre para perdonar y libre para salvar al mundo. Cuando sueltas tu identidad humana, sencillamente puedes salvar al mundo porque ves a todos tus hermanos en la luz. Y recuerda, soy el Hijo de Dios,
sano, pleno, íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor. En mí su creación se santifica y se le garantiza vida eterna. En mí el amor alcanza la perfección, el miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos. Soy el santo hogar de Dios mismo, soy el cielo donde su amor reside, soy su santa impecabilidad misma, pues en mi pureza reside la suya propia. Soy el santo Hijo de Dios. Muchísimas gracias por estar ahí. Quiero recordarte que Dios nos bendice a todos y cada uno de nosotros. Que tengas un excelente día. Te amo, los amo y vámonos a la experiencia.